Creo que estoy ya en el aire, ¿verdad, Pilar? Sí, Hola, buenas tardes. Vamos a dar la tercera de las videoconferencias, en este caso los trastornos del comportamiento desde un punto de vista dinámico. Los trastornos del comportamiento, desde un modelo biopsicosocial, que es el que se recomienda desde hace muchos años para tener un conocimiento holístico, un conocimiento más global, por la Organización Mundial de la Salud y las clasificaciones internacionales de enfermedades, siempre explica cualquier aproximación a un trastorno o una enfermedad basándose en todos nuestros aspectos, nuestras facetas. La parte biológica, en este caso de los trastornos biopsicosociales, la parte biológica sería aquella en la que existe un problema físico, orgánico, que está dificultando ese contacto con el exterior y por lo tanto también influyendo en ese aspecto. Cualquier enfermedad orgánica que afecte a las estructuras físicas puede, de forma secundaria, producir problemas externos posteriores. El prototipo es el retraso mental, en el que existen unas limitaciones por las cuales ese comportamiento puede tener unas alteraciones fuera, y esas limitaciones cognitivas conllevan que todas las herramientas posteriores y todos los modelos comportamentales se vean afectados. La parte social, la parte última, es muy importante porque en todos los países existen sus diferencias culturales. Dentro de cada país, de cada nación, existen muchos estratos. Y dentro de esos estratos también existen sus diferencias, y es muy importante saber, al paciente en este caso que estamos valorando, conocer toda esa parte cultural para poder realizar un juicio de valor más correcto, más oportuno, y saber si es adecuado al medio o no es adecuado al medio. La parte psíquica es la que más nos importa, en la que solemos poner el acento, seguramente debido a que podemos influir más en ese aspecto. En la parte social, la parte de los estratos que he mencionado antes, es importante darse cuenta de todo el ambiente, porque en este caso, cuando nos referimos a niños y adolescentes, existen otras estructuras superiores al paciente que le están modificando y que están haciendo que varíe su psicopatología. Estoy refiriéndome a los padres, pero también a las instituciones escolares. Muchas veces el paciente del que hablamos, eso lo abarcan muy bien todas las escuelas, las aproximaciones sistémicas y también las psicoterapias familiares, porque evalúan al niño en el grupo al que corresponde. En muchas ocasiones, cuando hay un problema a nivel familiar, es solo uno de los miembros de esa estructura familiar el que termina produciendo esos síntomas, el que da la nota. En muchas ocasiones es el niño, es el menor de edad, el que tiene aparentemente un problema que se manifiesta afuera, y es importante atender esas características sociales para saber si, en primer lugar, es adaptativo, como he dicho antes, y en segundo lugar, si es la punta del iceberg de un problema común. El tema de las instituciones es algo que también afecta a esa parte biopsicosocial. En la parte social, en esa tercera de las vertientes. ¿Por qué? Porque todas las instituciones escolares crean un constructo alrededor del individuo que no solamente le modifica, sino que necesita sus estructuras jerárquicas. Saber también modular con el colegio nos sirve para la parte diagnóstica y para la parte terapéutica. Para la parte diagnóstica, para saber si en ese colegio, por su forma interna, necesitan tener sus anomalías, sus castigos, las personas que no cumplen ciertas normas para mantener esa dinámica escolar, y si el paciente pertenece a esa esfera. En cuanto a los trastornos de conducta, es algo muy genérico, digamos que es
diagnóstico sintomático. ¿Qué significa eso? Que es algo que estamos atendiendo solamente a una parte hay diagnósticos causales, en los cuales, por ejemplo, atendemos a un diagnóstico causal en urgencias puede ser una infección respiratoria. Un diagnóstico sintomático sería la fiebre, que puede ocasionarlo pues, en el caso de una infección bacteriana, por ejemplo. En este caso, trasladándolo a esta parte psíquica, el diagnóstico sintomático sería el trastorno de conducta. El diagnóstico causal sería lo que hay debajo que puede producir esa conducta o, posteriormente, si hay alguna intervención, aparentemente suprimirlo, pero lo que estamos haciendo es cambiar ese síntoma. Estamos quitando la fiebre, aunque el problema puede seguir de forma larvada, de forma subyacente. En esta aproximación dinámica, igual que en la primera de las videoconferencias de este módulo, en el tema 3, expliqué las tópicas freudianas, porque Freud fue el primero que dio un espacio psíquico para aprender la subjetividad del paciente y a partir de ahí poder diagnosticar y poder tratar. En esas tópicas freudianas hablaba de la existencia de una parte consciente y de una parte inconsciente y de cómo parte de esa parte inconsciente se podía subir hacia arriba, hacer consciente y por lo tanto poderla manejar y poder tratar al paciente, poderle conocer mejor y poder tratarle, de forma que se hiciera preconsciente generalmente en la terapia. También hablé de una formación de la personalidad a través de unas etapas, desde la etapa oral del niño, la etapa anal, la etapa fálico-edípica y hasta llegar a la adolescencia. ¿Por qué? Porque el niño conoce al mundo en función de las partes de su cuerpo que se van despertando y que van teniendo más terminaciones neurológicas, pues va aprendiendo, después de la parte física viene la parte psíquica, pues va aprendiendo el mundo, primero introyectándola por la boca, sacando los matices, las texturas, los sabores, después, y ahí va introyectando ciertos también conceptos psíquicos desde fuera, como hablamos de la confianza básica. En la parte anal, en la que el niño retenía y a nivel psíquico era la rabia, e iba adquiriendo mayor autonomía si todo iba bien, o una autonomía más frágil si había dificultades en ese tipo, entonces llevaba esos problemas a la siguiente fase, va adquiriendo una forma de ser, va adquiriendo, va estructurándose, va organizándose la personalidad. En función de cómo termine de forjarse esa personalidad, tendremos unos tipos. Esos tipos son patrones y esos patrones, por lo tanto, son finitos. Un psicoanalista francés, se llama Bergeret, que por cierto ha fallecido hace poquito tiempo, en el 2012, si no me equivoco, explicó de forma muy esquemática, muy sencilla y muy gráfica esos patrones en 3 grandes tipos, que creo que es muy didáctico. En esos 3 tipos estaban las principales organizaciones de personalidad. Por un lado estaba la organización, por decirlo, de mayor a menor estructuración. Por un lado la estructura neurótica, que podríamos decir que es el edificio de ladrillo, el más resistente, el más estructurado y el más firme, el que es capaz de relacionarse con el medio mejor y de tener una fortaleza. Después estaría un término intermedio que sería muy amplio y que serían la organización límite de personalidad, y que serían como casas de loza, por poner un ejemplo parecido en cuanto a arquitectura, de forma que sí que son más inestables. La tercera de las grandes organizaciones sería la estructura psicótica. Hablamos de estructura igual que la neurótica en los dos extremos, porque son más firmes. Pero en el caso de la estructura psicótica no sería ni de ladrillo firme ni casas de loza más volubles, más inestables, sino que sería una estructura, un edificio de cristal. Entonces es más frágil.
¿Qué significa eso? Que puede ser un edificio estupendo y atraer millones de visitantes, y hay muchos genios que tienen esa estructura psicótica, pero es más frágil. Hablo de fortaleza y de fragilidad, y por eso he querido poner un ejemplo en cuanto a construcciones y arquitectura, debido a que si existen problemas en la vida, y siempre existen alegrías y siempre existen dificultades, en función de cuál sea nuestra personalidad, podemos reaccionar de una forma o de otra. Si uno tiene una personalidad de ladrillo, es decir, neurótica, y uno tiene problemas en la vida, también le afecta, también se bambolea hacia los lados con el vendaval. La sintomatología dimanante de esa estructura neurótica que ha tenido unos problemas fuera y que le está costando salir de ahí sería la depresiva. Ansiedad y depresión, sintomatología ansioso-depresiva, y puede llegar a deprimirse. En la parte intermedia, que hablamos de las casas de Loza, que sería la organización límite de personalidad, que no estructura, si existen problemas en el medio, si existen dificultades, lo que tenderá es a derrumbarse, y para ello se apoyará en objetos de alrededor. Objetos a nivel psíquico son las personas de alrededor. Por lo tanto, los problemas los suelen sufrir los de alrededor, es decir, producen problemas con sus inestabilidades. La tercera de las organizaciones, que es la estructura psicótica, puede dar grandes frutos, como estaba hablando antes poniendo ejemplos de genios, pero si existen esos problemas importantes a los que no puede hacer frente, como es de cristal y es muy frágil, se parte, se puede romper. Si se rompe la estructura psicótica, vienen las alucinaciones, es decir, es una estructura psicótica desencadenada. La sintomatología psicótica puede ser florida en forma de alucinaciones, preferentemente auditivas o de otro tipo si está peor construida, y por lo tanto es mucho más grave. Por eso hablaba de la fragilidad. No solamente porque puede soportar en muchas ocasiones menos presión convencional, sino porque el riesgo es mucho mayor. En una depresión, si uno no se suicida, que siempre puede existir ahí y ser las dos grandes urgencias psiquiátricas que explicaba en la segunda de las videoconferencias del tema 4, siempre está el suicidio y la psicosis. Pues en una depresión, si uno no termina haciendo el pasaje al acto del suicidio, las depresiones como tal orgánicamente se pasan en un periodo alrededor de un año. Muchas veces con fármacos, con antidepresivos o preferentemente con psicoterapia, logramos yugularlas en el tiempo, es decir, hacerlas más cortas y menos intensas. Con la psicoterapia tenemos el plus añadido de que podemos reestructurar esa organización para que si vuelve a ocurrir esos problemas en un futuro cercano, ya ese edificio esté más fuerte y no se deprima, es decir, construya y haga que su edificio interno sea más fuerte. En el caso de la psicosis, ya es un antes y un después. Podemos actuar antes, cuando esas presiones aumentan, y la clínica no será ansioso-depresiva inicialmente, sino que será prepsicótica. Si actuamos ahí, podemos poner cemento alrededor del edificio, o podemos, mejor dicho, en ese caso sería apuntar al edificio para que no se caiga, a pesar de que tiene más presión en esos momentos. Con la psicoterapia le ayudaríamos a tener suplencias, a tener amarres en otros sitios distintos para que sea más fuerte y más resistente. Pero si, como digo, se quiebra, ahí es cuando entra la psicosis, cuando existe sintomatología psicótica de esa estructura desencadenada, y por lo tanto ya estaríamos más limitados, seríamos menos ambiciosos en todos los sentidos. Farmacológicamente serían los antipsicóticos, una vez que se quiebra ya a dosis mayores, ya no a dosis más pequeñas, y seríamos menos ambiciosos. ¿Por qué? Porque la evolución siempre es peor. Un tercio de los pacientes pueden llegar a hacer en un futuro una vida normal, pero los otros 2 tercios no. El segundo de los tercios pues es fluctuante, puede mejorar y más adelante es frecuente que tenga otros episodios, pero hay un tercio que evolucionan desfavorablemente, entran en todo el circuito
psiquiátrico que hablamos también en el tema 4 del módulo 2, de todos los en las instituciones psiquiátricas, de las unidades de corta estancia, media estancia, larga estancia, y es un futuro ominoso el que les espera, por lo tanto, aparte de ellos. Por eso es bueno conocer estas estructuras. ¿Para qué? Para que si hay problemas en ellos, en este caso sería derivar al especialista para poner remedio desde antes. Y si ya se ha atendido a ciertas características significativas, incluso empezar ya de forma ambulatoria ese tratamiento antes de la derivación. Es muy importante actuar en este caso que he hablado al final de los síntomas prepsicóticos, porque se puede evitar uno de los grandes problemas que sería esos síntomas psicóticos de las urgencias psiquiátricas como tal. Después de esta clasificación simple de Bergeret, pero muy didáctica, Lacan, que es otro psicoanalista francés, explicó lo dividió en lugar de en 3 grandes grupos, en 5 tipos para ya atender a todos las problemáticas, incluso a aquellas que son menos frecuentes. La parte de casas de loza y de edificios lo puso en un solo grupo, que lo llamó la estructura neurótica. ¿Por qué? Porque lo puso como las tendencias intermedias para llegar desde la loza a construir un poco más firmemente, también basándose en elementos orgánicos, y todo ello desde la parte más inmadura a la parte más madura y firme lo puso en un mismo grupo. Habló después de un segundo grupo, que sería igual las estructuras psicóticas como Bergeret, pero organizó también o explicó también otros 3 menos frecuentes. Uno de ellos sería el retraso mental, que no es como tal ninguna de las 3, sino son pseudo-organizaciones, que se parece a la neurótica, sería una organización pseudo-neurótica, se parece a la límite, entonces sería una organización pseudo-límite, o se parece a la psicótica, sería una organización pseudo-psicótica. No existe una masa cerebral suficiente, no existe una materia gris suficiente para llegar a organizar algo, y por lo tanto se parece a la neurosis, se parece a las organizaciones límites intermedias más inestables, o se parece a la psicosis. Habría que tratarlas como tal, pero siempre sabiendo que se van a derrumbar antes, que no aguantan presión porque no son estructuras reales, ese retraso mental. Y los grandes organizaciones psicosomáticas, que son aquellos pacientes que cualquier cosa que les ocurre la pasan directamente al cuerpo, no tienen ese colchón de las emociones que nos ayuda a adaptarnos al medio, aunque algunas de ellas sean duras como la ansiedad o la depresión, pero nos ayudan al entender el mundo, al poder nominarlo, al poder tener una serie de sentimientos que nos explican nuestra reacción frente a los problemas o las alegrías. Al no tener ese colchón, lo pasan directamente al cuerpo y tienen muchos más problemas psicosomáticos y más graves cuando existen problemas fuera. Todos podemos tener una parte, digamos, en el cuerpo, ¿no? Es muy frecuente si alguien tiene un disgusto que le salga un sarpullido en la piel, o que los virus acantonados de la varicela salgan en forma de herpes zóster hacia afuera cuando la inmunidad baja, porque está muy ligado, pero suele ser problemas en la piel o problemas digestivos, es decir, de ese ectodermo inicial. Sin embargo, en el caso de las grandes organizaciones psicosomáticas existen problemas enormes, mucho más graves, en cuanto tienen problemas fuera y se manifiestan de forma orgánica en estos casos. Pues esa es otra de las organizaciones que habló Lacan. La última que no he explicado, para no querer complicarlo, si se ha entendido esa parte inicial de Bergeret, de organización neurótica del edificio de ladrillo, la parte intermedia de los edificios de barro, que serían los límites, y la parte de la estructura psicótica, que sería el de cristal. Los intermedios, que para Lacan sería una forma inmadura de los neuróticos, esos intermedios es un grupo muy amplio. Es un grupo muy amplio en el que
más adelante, a medida que ese niño avanza, que ha tenido problemas y por tanto no ha podido llegar a una organización psíquica más estructurada, pero tiende a estabilizarse. ¿Cómo se puede estabilizar? Pues tendiendo hacia una de las dos estructuras para hacerse más firme. Si tiende hacia la estructura neurótica, serían las caracteriopatías. Sería algo más parecido a las estructuras neuróticas. Sería como un barniz que han tenido por fuera y les hace un poco más duros, más rígidos, con problemas, son personas difíciles de llevar, podemos decirlo así, pero son más firmes frente a los problemas que si no han llegado a lograr esa estabilización. La otra estabilización hacia las otras estructuras, serían estructuras psicóticas, serían hacia una pérdida mayor de realidad, pero sintomáticamente dejan de ser un problema porque se han estabilizado. Esas organizaciones límites estabilizadas hacia la psicosis serían los perversos, serían unas organizaciones que se estabilizan con perversiones. Al decir perversiones pensamos solamente en la parte sexual, que también existen ahí ese nivel. Y por eso es importante evaluar esa parte sexual cuando estamos en consulta con los pacientes, porque nos puede aportar mucha información de cómo se organiza su mundo. En la primera videoconferencia hablamos, después de las tópicas freudianas de lo consciente y lo inconsciente, y de cómo nos forjamos esa personalidad desde los impulsos biológicos que nos llevan a tener unos contactos con el medio, con esas realidades de fuera que nos frustran, pero también nos puede llevar a satisfacciones. Vamos intentando conseguir unas satisfacciones intermedias gracias a que nos anticipamos cognitivamente de lo que va a suceder e introyectamos unas normas, de forma que somos capaces de frustrar ese impulso inmediato, demorarlo en el tiempo para poder conseguirlo parcial o totalmente después. Esa forma en la que tenemos poco a poco, a medida que pasan los años, de contenernos y lograr relacionarnos mejor con el medio, va pasando a formar nuestro yo, que es la parte más consciente de nuestra estructura psíquica. Esa parte del yo, cuando ya es más amplia, es más potente, tiene una parte de las normas maternas y paternas que se van diferenciando más. Hablaríamos del famoso superyo. Así tenemos otra de las tópicas, que es la estructura psíquica, el aparato psíquico dividido en el superyo, de las normas externas, el yo, de nuestros mecanismos formativos y de defensa, y el ello, de nuestros impulsos que empujan por salir. Pues esos impulsos que están debajo, sobre todo los que más cuestan, y la mayor parte de ellos los terminamos reprimiendo a partir de cierta edad, cuando entramos en esa etapa edípica que hablábamos, pues hasta a los 4 años ya viene un proceso que seguramente es neurológico, porque perdemos muchos recuerdos, y a nivel psíquico hablamos de represión. Esa parte probablemente neurológica, porque ocurre en todos los individuos de una forma más amplia o menos amplia, hace que se repriman, que aparentemente se olviden muchos recuerdos y se sumerjan esos impulsos, que la mayor parte de ellos que se reprimen por considerarlos inaceptables son sexuales o agresivos. Bueno, pues esos impulsos sexuales o agresivos, si nuestro aparato psíquico es más desarrollado, tienden a ser una de esas dos estructuras que decíamos antes, más cercanos a la realidad, serían los neuróticos; más alejados de la realidad, más en su mundo, serían los psicóticos, las estructuras psicóticas. Bueno, pues en la estabilización hacia la psicosis, que serían individuos inicialmente muy inestables, pero que con el paso del tiempo logran esa estabilización, esos impulsos serían unos impulsos parciales y que estarían en esa parte más inconsciente que puja por salir, que terminaría saliendo. Hablamos de que ya una vez que salen a la parte consciente se ocultan, hablamos de una máscara, hablamos de que lo tapan, etcétera. Cuando hablamos de perversiones,
significa que son impulsos que no están acordes con esas normas recibidas por el sujeto, por eso se tapan, por eso tienden a ser oscuras, sea que hagan daño a los demás o no. Es decir, el exhibicionismo, por ejemplo, sería una de esas perversiones, que inicialmente no tiene por qué pujar por hacer daño afuera, o los voyeuristas también, hasta las perversiones que hacen daño a otros porque su objeto de deseo implica rangos extremos de la vida, o implica hacer daño a los demás, etcétera. O sea, tanto las perversiones que entendemos como que no hacen daño a objetos externos, a personas, como las que sí, todos ellos son encauzadas así. Son, por lo tanto, esas versiones las que facilitan que deje de ser el individuo tan inestable en el centro y se logre estructurar más. Así, en el Bergeret de los neuróticos, los límites y los psicóticos, tendremos dos nuevas posibilidades, que son los caracteriópatas, los límites que se han estructurado más hacia la realidad, con una especie de barniz, y los perversos, que son aquellos límites que se han organizado a lo largo, sobre todo, de esa infancia y de esa adolescencia, hacia las perversiones. Lacan, por lo tanto, que dijo, no, los límites caracteriópatas y neuróticos están en un solo grupo, porque es más fácil evolucionar, por ejemplo, en terapia, para conseguir ser más estructurado. Los psicóticos funcionan aparte, y los perversos, para Lacan, también. Los describió como algo, como a esas personas, o a esos individuos desde que son pequeños, que ya de forma significativa eran diferentes en esa relación con su madre y con su padre, que no es tanto una evolución posterior después de los 2 años, sino que ya tienen esa relación diferente con su madre y con su padre desde la más temprana infancia, más que una estabilización posterior. Y, como he dicho antes, explicación a las pseudoestructuras de los retrasos mentales y a los pacientes psicosomáticos, a las grandes organizaciones psicosomáticas, que no son capaces de una correcta nominación y de ese colchón de las emociones, por lo tanto tienen lesiones físicas siempre que tienen problemas fuera. En los trastornos del comportamiento, que estoy viendo, por eso he querido compartir la pantalla para recordar, ¿no?, algunas de los puntos que hablábamos. Ponemos de manifiesto que es un diagnóstico sintomático, y que en ese diagnóstico sintomático del modelo biopsicosocial de la Organización Mundial de la Salud y las clasificaciones internacionales de las enfermedades, había muchos tipos: el trastorno de control de impulsos, los trastornos de la conducta alimentaria, y después los trastornos que están teniendo un auge en todos los países, tanto real como diagnóstico. Sean los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, trastorno negativista desafiante, los trastornos disociales. ¿Por qué he explicado y por qué la formación de personalidad y previamente las tópicas? Porque todo tiene relación entre sí para después poder conocer mejor al paciente, a los niños, a los adolescentes, también, por supuesto, a los adultos, aunque no sea en este curso nuestro objetivo de estudio. Puesto que estamos hablando de diagnóstico sintomático, estamos atendiendo solo a una parte y, por lo tanto, puede ser individuos de todos los rangos. Pero cuando falla algo concreto, bueno, hay más facilidad de que sean unos tipos, unas estructuras que otras. En el caso, por ejemplo, de los trastornos de la conducta alimentaria, estaríamos hablando en los trastornos de la conducta alimentaria, de forma habitual dividimos dos grandes grupos: la anorexia y la bulimia, es decir, los trastornos que fundamentalmente son de tipo restrictivo, o restrictivo purgativo, pero con esa disminución de la ingesta calórica, ese control por lo que se come y lo que no. Son que la mayor parte de ellas, el prototipo sería una adolescente muy delgada, que se mira mucho con compañeras, con los modelos sociales, y que tiende a conseguir un
un ideal físico determinado, y existe una dismorfofobia, es decir, una alteración de su percepción, de su autopercepción corporal, por la que tiende a un ideal utópico en el cual se hace daño a sí mismo. El otro tipo, por resumir, que he dicho directamente, la bulimia, en fin, estaría en varios tipos. El trastorno por atracones, que es más reciente en cuanto a criterios diagnósticos en clasificaciones internacionales, o la propia bulimia, que hay varios subtipos también. No quiero dar más detalles en ese aspecto porque quiero profundizar un poco más, pero en esos dos grandes tipos, el prototipo de la bulimia sería, por estadística que también es más frecuente en mujeres, sería una mujer obesa, que está, bueno, con mucha impulsividad, que no tiene un control sobre los impulsos, tenga después culpa y tienda a la purgación, o solamente tenga periodos en los que, a través de laxantes o de ejercicio físico, tienda a compensar esas satisfacciones inmediatas que se ha dado previamente. Son dos tipos muy diferentes, aunque se tiendan a poner en el mismo diagnóstico sintomático del trastorno de la conducta alimentaria. En el caso de las bulímicas, hay varios estudios muy amplios de muchos miles de personas, en los que se ha visto que en la gran mayoría de ellos existen unos abusos sexuales detrás, que han contaminado muchas esferas. Pueden haber sido niños con cierta estructuración a una edad determinada, pero que ha venido un acontecimiento traumático y ha destruido esos avances que tenía, y ha llevado a que esa parte contamine en ese abuso sexual que todavía ese menor no entiende y ha sufrido, contamine otros aspectos, y tienda a esa desestructuración que le lleve a un nivel oral. Por eso, en este caso, si recordamos, ese primer estadio es importante en todos los trastornos de conducta alimentaria. En el caso de los bulímicos, esa parte oral tendería a morder con rabia esos objetos, a introyectarlos y a expulsarlos. La clínica que vemos después de abusar de la comida, después de sufrir y de quererla eliminar, estaría muy relacionado con ello. La anorexia está más organizada que las bulímicas, aunque inicialmente tengan otras dificultades o sea más complicado en el caso biológico, que tender a que coja peso, igual que las bulímicas pueden tener una mejoría inicial y aparentemente tengan mejor contacto con la realidad, pero hay un acontecimiento traumático muy perturbador. En el caso de las anoréxicas, en prácticamente ninguno de todos los miles de casos se ha visto esos abusos. ¿Por qué? Porque tienden a ser problemas materno-filiales, sobre todo de quien haya hecho esa parte de materna. En esa alteración de la madre-hija, en la que existe mucha difusión de identidad, hay un problema en ese cuidado materno-infantil, que se manifiesta a través de ese intermediario que supone la comida. Ese objeto primario materno alimenta al bebé con su leche materna, posteriormente con el biberón, después tiene esos cuidados básicos y aunque existan otros elementos y son diferentes en cada persona, pero en esta patología confluye fundamentalmente en esos aspectos orales, y hay que retrotraerse ahí a esa primera fase oral para entender mejor el funcionamiento, aunque ya sea una adulta, con respecto a su madre y a todo su ambiente, cómo se relaciona con dependencias, con enfados y con restricciones, para intentar resolver en la actualidad algo pasado. Es necesario romper ese círculo y adentrarse en ese tipo de relaciones íntimas que tiene con las personas de alrededor. Hablamos con sus objetos a nivel psicológico, a nivel psíquico, para poder ayudarles mejor. Si os acordáis, en la clasificación de Bergeret, de los tres grandes tipos, de las casas de ladrillo, de las de loza y de los edificios de cristal,
existe siempre, si hemos hecho bien ese diagnóstico estructural, que es muy importante, la forma de tratar es diferente, completamente distinta, tanto en psicoterapia como en fármacos. En cuanto a fármacos, que es algo más fácil de ver, hablaban los antiguos de que si un fármaco es inadecuado para una persona, tiene más efectos secundarios. Y eso es algo que también vemos en la práctica clínica. Si un paciente viene con aparentemente, ¿no?, con muchas dificultades, con todo es espantoso, todo es grave, y estamos hablando de ese término intermedio de pacientes que principalmente perjudican a los demás, que necesitan a los demás, que rápidamente se angustian y su aparato psíquico no es capaz de controlar nada, es muy fácil que tendamos a dar, por ejemplo, antidepresivos o rápidamente o benzodiazepinas. Sobre todo con los primeros, con los antidepresivos, como no tienden a deprimirse de forma real, aunque se puedan angustiar o puedan llorar, al cabo de 4 horas se les puede pasar. Sin embargo, si les damos antidepresivos es muy fácil que tengan muchos efectos secundarios porque no estamos dando los fármacos adecuados. Y los neuróticos que tienden a deprimirse, por ser simplistas, los antidepresivos serían los adecuados para ello. En los psicóticos, que el riesgo es que se puedan psicotizar, los fármacos más adecuados serían los antipsicóticos para disminuir esa tendencia a la psicosis. En el caso de la inestabilidad, serían estabilizadores, es decir, fármacos estabilizadores de membrana. La mayor parte de ellos son fármacos utilizados, ¿no?, en neurología para evitar la epilepsia. Por lo tanto, serían antiepilépticos los estabilizadores de membrana, aunque podría funcionar el litio, puede funcionar muchos otros, pero son esos fármacos anticomiciales los más adecuados para ellos, siempre empezando por unas dosis muy bajitas y subiendo poco a poco. Por lo tanto, vemos también desde un punto de vista farmacológico si hemos acertado o no en función de esas estructuras que hemos realizado. En el trastorno de la conducta alimentaria, como no han llegado a una estructuración firme, sobre todo serán los antiimpulsivantes, es decir, los anticomiciales, también llamados estabilizadores, los fármacos más adecuados para ello y que les pueden ayudar a más largo plazo. De forma puntual pueden tener acceso a cualquier fármaco de otras familias, pero esos serían los principales. En el caso de la bulimia, que pueden haberse estructurado previamente mejor y pueden ser niños que han tenido ya una estructura neurótica y ha venido un acontecimiento externo perturbador a destruir ese edificio, porque también hay vendavales que pueden tirar edificios de ladrillo, si son muy fuertes, si son grandes huracanes. Por ese motivo es por lo que en ocasiones y de forma transitoria pueden utilizarse antidepresivos, porque previamente, digamos, esos ingredientes previos eran muy buenos, a pesar de que han sido devastados y por lo tanto los antiimpulsivantes siguen siendo los principales. Pero ahí se puede dar, ¿por qué? Porque igual que hemos aprendido las estructuras y vemos qué le vendría mejor de forma coherente a cada uno, al saber que esas pacientes con trastorno de conducta alimentaria de tipo bulímico han podido tener un empiece de estructuración mayor, podemos recurrir a esos fármacos que vienen bien en ese primer grupo más estructurado y lo vemos en la práctica clínica que funcionan. Por eso, ¿no?, que se termina dando tanto en endocrinología como en psiquiatría a pacientes bulímicos: topiramato, Topamax, que es uno de los antiimpulsivantes, la fluoxetina como antidepresivo, también porque quita el apetito. Elegimos ese en concreto por otros motivos para condensar finalidades terapéuticas, pero en cuanto a los grupos farmacológicos, que era lo que quería destacar aquí, son esos antiimpulsivantes por un lado y los antidepresivos en ocasiones y puntualmente por otros. Trastorno del comportamiento. Hemos explicado a grandes rasgos los dos principales, la anorexia y la bulimia. ¿Qué otros trastornos del comportamiento, tal y como vienen aquí? Ya que estoy compartiendo pantalla, os lo pongo para arriba. Los trastornos del control de impulsos. Los trastornos del control de impulsos tendemos a
infradiagnosticarlos en muchas ocasiones y no son solamente, pues hemos escrito aquí, hemos destacado los más importantes: trastorno explosivo intermitente, cleptomanía, piromanía, juego patológico, tricotilomanía, pero como viene también el texto más adelante, las compras compulsivas, etcétera, ya están conformando las nuevas clasificaciones nuevos tipos de trastorno del control de impulsos. Aquí, como os decía inicialmente, esos trastornos son diagnósticos sintomáticos que se refieren solamente a un tipo de conducta que repite el individuo a lo largo de su historia psicobiográfica. La cleptomanía, pues en cuanto a los robos; la piromanía, en cuanto a la producción de fuego. Todos ellos tienen sus diferencias, pero como son alteraciones conductuales, pues los catalogamos así para entenderlos entre nosotros, poner una pegatina, y allí donde vaya con un informe, si cambia de terapeuta, si cambia de médico de cabecera, vemos cuáles son esos problemas suyos principales desde el punto de vista sintomático, como la fiebre que puse en el ejemplo anterior. Todos ellos, por lo tanto, aunque los de forma sintomática los clasifiquemos de esta forma, pero el sustrato es completamente distinto. Un pirómano en sí, que disfruta quemando bosques y en muchas ocasiones disfruta si se quema gente en ellos, no tiene nada que ver a las compras compulsivas que una chica vaya realizando con el estrés, tanto estrés como distrés, o sea, tanto que busca unas satisfacciones posteriores, ¿no? Una tensión que después descarga en el tema de las compras y del riesgo y que le encuentre, no tiene nada que ver con el ejemplo de los pirómanos. Por eso quiero incidir que es importante conocerlos desde fuera, porque es lo que primero vamos a ver, esas alteraciones de conducta. Es importante clasificarlas, es importante verla, pero la intención de esta tercer videoconferencia es constatar que son tan diferentes por debajo que es bueno que nosotros como médicos lo veamos para poder actuar mejor y poder ayudar mejor al paciente, a la familia, a la sociedad. Los más comunes desde el punto de vista estadístico y los que más van creciendo, que por lo tanto le hemos dado mayor protagonismo, son el trastorno disocial y el TDAH. Y el trastorno negativista desafiante, que es como hemos explicitado en el texto, es un constructo más nuevo, dando respuesta a un trastorno disocial que no alcanza a cumplir todos los ítems. No es tan disruptivo como el trastorno disocial. Antes hablamos de trastornos disociales leves, moderados, graves. En realidad lo seguimos haciendo. El trastorno disocial leve, es decir, aquel que no cumple todos los ítems y que su intensidad es menor, generalmente porque ha habido menos años biográficos, porque es más pequeño, pero es lo que tendemos a poner ahora desde la última clasificación internacional, sobre todo americana, como trastorno negativista desafiante. En estos dos trastornos, como hemos dicho, diagnósticos sintomáticos, también son muy diferentes en lo que hay debajo. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un cajón desastre. Igual que en el autismo se ha tendido a hablar ya de espectro autista, es algo oportuno desde el punto de vista en el que podemos percatarnos, gracias al hablar de espectros, de que existe, conceptualmente es importante, que existen distintos síntomas, tendencias, dificultades, vamos a ponerlo aquí en el niño, por los cuales podemos darnos cuenta de que existe un abanico desde lo más grave a lo más leve. El problema, que la mayor parte de las cosas, y al igual que las clasificaciones, de ahí viene su problemática, tienen un pro y un contra, aunque hagamos una mayor amplitud y eso nos permita ver y diagnosticar de una forma más precisa, pero tendemos a juntar
verdaderos autismos con procesos intermedios que no lo son. Por lo tanto, esos rasgos, esas dificultades en el lenguaje o en la socialización, hablamos ya de espectro autista, tanto si es grave como si es leve, si son verdaderos autistas o si son unos procesos mucho más suaves que estructuralmente son distintos. En el TDAH sucede también lo mismo, es un cajón desastre en el que los primeros que se vieron eran verdaderos trastornos neurológicos que impedían de cualquier manera un desenvolvimiento adecuado, tanto en el colegio, en la familia, en la sociedad, y de forma paulatina se han ido sumando en ese diagnóstico muchos otros procesos que finalmente terminan por manifestar los mismos síntomas de inquietud, de inatención y de hiperactividad. Si os acordáis, para imbricar todo, y por eso ha sido el desarrollo de los 3 videoconferencias y en parte del texto así, en el modelo biopsicosocial existe una parte biológica, una parte psíquica y una parte social. La parte biológica, como pusimos por ejemplo el ejemplo del retraso mental, pues sería cualquier enfermedad física o cualquier proceso biológico. Un proceso, una alteración neurológica que dificulta puede hacer que el niño no sobrepase esa fase autística inicial que todos los niños tienen justo cuando nacen. Serían los autistas como tal reales, que no pueden atravesar de una forma adecuada todo ese rango de etapas y principalmente se quedan anclados en ese punto. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, si existe un problema neurológico menor, pero existe, puede anclar al individuo y no permitirle evolucionar y por lo tanto quedarse en un aspecto así de inmaduro. Pero existe la parte psíquica de ese modelo biopsicosocial que da cuenta de todo el grueso de niños que han sido introducidos en el TDAH y que muchos de ellos, por ejemplo, están medicados. En muchos países la mitad de los niños de los colegios están medicados también por este motivo. Esa parte de aumentar, de meter en el mismo cajón muchos niños con diferentes patologías por ese punto de vista sintomático, como hablaba en los espectros, es por una parte positivo porque nos permite darnos cuenta de un problema y por lo tanto tratarlo, pero tiene la pega de clasificarlos en el mismo grupo y tender a tratarlos. Por eso hablaba de esas presiones farmacéuticas por la venta de productos y el interés en la psiquiatrización. Todo tiene una parte positiva y negativa. Pues aquí en el TDAH ese engrosamiento de todos los individuos y las estadísticas crecidas vienen por esa parte. Analíticamente, ¿qué hay debajo? Pues como veis aquí en el texto, que por eso he subido la pantalla para recordarlos, hablamos de síndrome de inquietud, falta de atención y comportamiento impulsivo infantil. Son niños hiperactivos, distraíbles, inatentos, difíciles de manejar. Empieza de forma temprana en la infancia y los subtipos, no solamente se habla ya de aquellos que hiperactivos e impulsivos, sino también a aquellos que solamente tienen dificultades para centrar y mantener la atención. En el DSM-4, que es el que inicialmente ha puesto más los ítems más específicos, habla de que se cumplan 12 de los 18 y 6 en cada campo, que lo veis aquí en pantalla. Son niños que no prestan atención suficiente, dificultades de mantener la atención, que no escuchan cuando se van directamente, que no siguen las instrucciones, que les cuesta organizar tareas, en fin. Hablábamos de dinámicamente en esa secuencia en la que crecen los niños, al final del segundo año, si recordáis, el niño, si todo ha ido bien, ha finalizado el proceso de una construcción de lo que es su mundo y lo que es fuera, de lo que es él mismo y lo que es su madre. Si no existe una correcta finalización en ese periodo inicial hasta los 2 años,
y no acaba de diferenciar del todo lo que es su madre de lo que es él mismo, es decir, si mantiene todavía una difusión de identidad, existen unos problemas secundarios. Hablamos ya de esa estructura que he explicado hoy, de Bergeret, y que después Lacan complicó un poco más para explicar todo el compendio de la sociedad. Hablamos de esas casas de loza, de esas organizaciones, que no estructuras, de esas organizaciones límites. En esas organizaciones límites hay muchos subtipos conforme tengan más realidad o tengan menos realidad. Más realidad tenderían a la parte un pelín más estructurada de los neuróticos, y menos realidad tenderían a perderse hacia esa parte psicótica y por lo tanto más en su mundo y más hacia lo esquizoide, más hacia lo paranoide. La forma más estructurada pues tenderían más a tener de una forma un poco más manifiesta ansiedad o sintomatología depresiva. En las clasificaciones internacionales que se habla de personalidad A, personalidad B, personalidad C, si os fijáis, se ha tendido a quitar toda la parte teórica previa que ha llevado a esas clasificaciones para que todos los terapeutas, todos los médicos, todos los psiquiatras se entiendan en cualquier parte del mundo. La personalidad A serían los raros, por decirlo así de forma resumida, que son los esquizoides, los paranoides, es decir, las estructuras psicóticas. Los de tipo B serían los límites, los que tienen tendencia a la idealización, a la devaluación, a producir problemas en su entorno, a manejar peor la impulsividad y los instintos agresivos. Y los de tipo C, más ansiosos y depresivos, serían la parte más estructurada, es decir, tanto neuróticos como los límites un poco más organizados. Entonces, en esa parte intermedia, que hablamos de los límites, en los que existe una difusión de identidad, en el que no acaban, finalmente, cuando existen muchos problemas fuera, a delimitar dónde acaban ellos y dónde empieza su madre. Posteriormente vienen más figuras, y como eso no acaba de haberse estructurado del todo, también terminan teniendo problemas de dónde empiezan ellos y dónde empiezan los demás y dónde empiezan sus padres, y tienden, por ejemplo, a definirlos sin grandes diferencias entre ellos o por contraposiciones. Esas diadas relacionales, como diría Kember, son más primitivas y tienen más problemas, y dan más problemas también fuera. Los niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ese gran cajón de desastre en el que algunos tienen un problema orgánico, pero la mayor parte de la que se ha nutrido, todas esos nuevos diagnósticos que han llevado a que crezca tanto ese diagnóstico, y que no solamente la incidencia sino la prevalencia sea altísima, se deben a este segundo grupo, en el que se han incluido todos los niños que han tenido dificultades en esas primeras etapas y que no han llegado a diferenciarse del todo de la madre. Esas organizaciones límites recurren más a lo que conocemos como defensa maníaca. Todos tenemos unas formas iniciales de protegernos frente al dolor, frente a los problemas, frente a la soledad. Cuando un niño es pequeño y se queda solo, y todavía no puede corretear ni moverse, tiene que recurrir pues a la fantasía, a negar que está solo, a ciertas cosas. Conforme ese niño va creciendo, sus defensas psíquicas, que va después de lo físico, pueden ser más maduras, y por lo tanto ir creciendo también nuestra caja de herramientas. Al ir creciendo nuestra caja de herramientas, podemos evitar o podemos sufrir menos y contener nuestros impulsos y nuestro sufrimiento, hasta que podamos estar con nuestras figuras que nos ayudan. Y conforme pasa el tiempo y vamos creciendo en las etapas y vamos siendo más autónomos, vamos confiando más en los demás y en nosotros mismos, y vamos logrando organizar nuestro aparato psíquico y estar contentos y lograr satisfacciones y movilizarnos, anticiparnos a las cosas, etcétera, ya podemos estar cada vez más maduros, ser más autónomos y
utilizar solamente estos mecanismos para momentos puntuales en los que suframos, por ejemplo, con el duelo de un ser querido o con un suceso negativo al no controlar las variables de nuestro medio. Pues bien, esta organización límite, estas casas de barro que no han llegado a una organización superior, que no se han diferenciado correctamente de sus madres, recurren a esas defensas maníacas de una forma muy llamativa. La defensa maníaca puede ser correcta a una edad muy pequeña, de 1 año y medio, pero ya cuando se sigue utilizando de una forma, en este caso ya masiva, y conforme el niño es mayor, pues da muchos problemas. ¿Qué es la defensa hipomaníaca? Es la negación, la omnipotencia y la identificación proyectiva. ¿Qué significa esto? Para desglosarlo, cuando un niño es pequeño y depende absolutamente de su madre, tiende a pensar que es capaz de resolverlo todo y que es magnífica y que lo puede todo. Igual cuando aparece su padre también, es ese niño pequeño de 3 años que por ejemplo, llueve y dice, pues papá, haz que salga el sol, ¿no? Que podemos sonreír desde fuera, nos da cuenta de esa omnipotencia que nos traslada, de pensar que lo podemos todo. Es bueno al principio, porque así ellos inicialmente están más tranquilos, sabiendo que van a estar protegidos, porque ¿no? unas figuras parecidas a Superman están ahí protegiéndoles. Pero conforme van captando más realidad, es bueno que vayan disminuyendo esa omnipotencia, tanto de fuera como de dentro, y que vaya pareciéndose más a esa realidad. Si el niño está muy necesitado, esa idealización será muy llamativa, será muy intensa. Entonces esa omnipotencia infantil con la que se nace se hace mayor. La negación de esa defensa hipomaníaca que dividimos en 3 partes, la negación inicial es que en realidad no depende ese niño de la parte externa. Es mentira. Introyecta ese ideal de los papás súper poderosos y que lo pueden todo, se lo hace propio por esa difusión de identidad, lo acapara. Entonces él ya lo puede todo y proyecta su sensación de indefensión y su sensación de pobreza y su sensación de no poder hacer nada y de fracaso, lo echa afuera y por lo tanto él es el que lo puede todo y existe un desprecio hacia los demás. Esto sucede cuando en general el nivel de envidia es muy grande y el niño no consigue superarla. Motivado por esa envidia, tiende a enfadarse con la mamá, con el papá, a tener unas rabietas muy intensas, a no reducirlas con el paso del tiempo, y esas rabietas, esas frustraciones que no consiguen superar, inicialmente piensan que no se le dan las cosas desde fuera y continúan con ese impulso más primario de querer la satisfacción inmediata y no demorarla en el tiempo. Ese enfado que tiene porque no le dan lo que él quiere, tiende a fantasear, que eso en una etapa es normal, es bueno, pero tiende a fantasear, ¿no? La destrucción de ese objeto, a que mamá se muera, que papá se muera. Pero si el niño tiene capacidad de gratitud, termina curándoles, termina pidiendo perdón, termina acercándose, termina relacionándose de otra forma para intentar taparlo. Si la envidia es muy grande, eso no es fácil y el niño no puede hacerlo. Si esas figuras externas continúan siendo maravillosas y él nunca puede alcanzarlas y él lo quiere y no consigue frustrarse, esa defensa maníaca entra en acción y se mantiene y crece, de forma que tiende a relacionarse ya de esa forma, negando que él depende, diciendo que él lo puede todo, que los demás no pueden nada, despreciando ese mundo externo. Eso lleva a una salida al mundo externo, pero interaccionando de una forma falsa. Esa inquietud del niño, del bebé, si le duele la tripita, si tiene cólicos, si tiene hambre, que podemos ver también por ejemplo, en animales que no alcanzan ese nivel cognitivo nuestro. Podemos ver en los perros cuando tienen hambre que cada vez se comportan de forma más primaria y tienden a
a la agresividad para conseguir sus objetos. Pues esa inquietud del bebé que se transmite de forma más impulsiva continúa a pesar de que el niño sea mayor, y para lograr sus objetivos no frena esa frustración. Cuando esa defensa maníaca de negar que depende, de fundirse con la mamá y hacerse propio sus cosas buenas, de proyectar las malas y hacer que los demás funcionen así, que es la identificación proyectiva, pues termina relacionándose con el mundo de esa forma. Y por lo tanto, si desprecia el exterior y lo del suyo vale, no va a prestar atención. No se va a relacionar de forma genuina con ese medio externo porque no lo valora. Esas autoridades tampoco las va a aceptar como tal de una forma intrínseca, de una forma real. No es que no las haya valorado como tal, al contrario, las ha hipervalorado, pero para sobrevivir mejor a ese medio las ha negado, las ha hecho propias y por lo tanto funciona ahí al margen. Hablamos de que el trastorno mejora con la maduración, como veis aquí en el pantallazo que he subido, no solamente porque ese sistema nervioso continúa su trayecto y si a nivel biológico aprende ciertas cosas, también esa función con el contacto con la parte externa funciona, sino también existen algunas relaciones no solamente la terapéutica, sino si se encuentra con otras figuras que le pueden calmar y le pueden ayudar, logran que esta defensa maníaca disminuya y por lo tanto que ese niño también mejore con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque existen unas relaciones y unos vínculos que pueden ayudarle. Tienen que ser muy largos en el tiempo porque con esa defensa maníaca tienden a quemar esas relaciones, a no hacer caso y son difíciles de llevar. Si en un profesor o una profesora con 20, 30, 40 niños tiene niños pues más impulsivos que se relacionan así, que no hacen caso, que están muy inquietos, que si se vinculan contigo es para enfadarse o para no hacerte caso, nota del profesor ese desprecio o esa falta de valoración que el niño le quiere proyectar, no ayuda en ese vínculo, en esa relación. Como no se relaciona de forma genuina, tampoco el profesor lo coge como tal, porque aunque sea muy profesional y aunque quiere hacer bien su trabajo, primero tiene que dividirlo entre todos y en segundo lugar no ayuda a que ese niño, al no vincularse de una forma genuina, no despierta en ese adulto tampoco una forma serena, calmada, no despierta tanto el amor, sino que despierta el enfado, el encono con la que esos niños por frustración se relacionan inicialmente con sus figuras primarias y después también lo traslada a esa institución escolar. Entonces, esa es la base de la mayor parte de los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, de todos esos niños que han sido clasificados de forma sintomática en ese grupo y que no tienen unas grandes dificultades en esa parte cognitiva necesariamente, por esa la parte biológica, y que por esa parte principalmente psíquica han llevado a que no madure, a que se quede enganchado en una parte de su crecimiento psíquico, de su evolución, y a que en este caso sus formas de defenderse de esa ansiedad depresiva, de perder al objeto, de no perder a las figuras principales, etcétera, cómo se ha relacionado y las dificultades que da. La parte social, si existe alguna ausencia, puede acrecentar eso en un momento determinado, pero si logra otra persona hacerse cargo y, por ejemplo, los padres fallecen y vienen los abuelos, aunque haya un periodo inicial en el que esa defensa maníaca aumente, si esos abuelos funcionan, termina pasándose mejor esa defensa maníaca. Entonces, sobre todo es esa parte psíquica más que las otras las que engordan ese cajón desastre que es el TDAH. Entonces estaríamos hablando de que es un problema, sobre todo en el fondo, del yo y por lo tanto también del superyo que todavía no se ha formado. Ese aparato psíquico del niño no ha funcionado y por lo tanto no adquiere esas herramientas necesarias para que haga frente a todas las dificultades que hay.
no puede demorar en muchas ocasiones, o no lo hace cuando ese impulso es intenso, no demora las satisfacciones y por lo tanto tiende a actuar, a coger lo que quiere, a pintar si le apetece, etcétera. Como no ha evolucionado ese super yo, no ha creado esa fina capa que es el super yo, de esas normas externas del padre y la madre que el niño adquiere, y aunque ya no estén, él sabe lo que les gustaría a ellos y después pasa a formar parte de él como conceptos éticos o morales, de saber lo que es bueno, lo que es malo y actuar como tal. Como no se ha llegado a crear de forma adecuada y el niño lo ha tapado, ha proyectado, ha dificultado esa parte, es un problema en el yo y en el super yo. Hablamos que es un problema sobre todo en el yo porque no se ha llegado a estructurar y esas herramientas no están tan desarrolladas. Ese niño como tal, que su yo ha sido formado de una forma incompleta, en muchas ocasiones no es consciente de ello. Y aquí la importancia que hablé en la primera videoconferencia del consciente, inconsciente, preconsciente, el yo, ello, super yo, y en la segunda del resto, ¿no? de etapas de la personalidad para ir formando. Gracias a esto podemos entender que en los niños TDAH, sobre todo en el 90-95% de los recién, ¿no? de los diagnosticados, esa parte psíquica es la que entra en juego. ¿Qué tratamiento? Pues como hablamos aquí, sí que hay tratamientos farmacológicos, pero primamos los tratamientos psicoterapéuticos. Los tratamientos psicoterapéuticos los primamos, ¿por qué? Porque no es solamente algo puntual para ahora, sino que es algo que podemos ayudar a que ese niño evolucione mejor y continúe las etapas y logre funcionar mejor con su medio ambiente, hacerle más fuerte y si es posible, pues estructurarle de una forma más firme para que no tenga los mismos problemas en el futuro como ahora. Como esos niños en esa organización de Loza, en realidad hay muchos subtipos, depende de si se han forjado más hacia afuera o hacia adentro, es decir, son más introvertidos o más extrovertidos, y de si son más estructurados o menos estructurados dentro de la misma organización de Loza, ¿no? Hay lozas un poco más duras y otras que se deshacen como arena. También la clínica variará. Hablamos de los subtipos, ¿no? Con hiperactividad o sin hiperactividad. La hiperactividad nos recuerda más a los bebés que se mueven, ¿no? Lo que termina siendo en las rabietas explosivas. Estarán más desorganizados. Los que solamente debutan con falta de atención, pues solamente a nivel cognitivo está fallando la discriminación de estímulos, pero no tanto la organización o la atención al medio, etcétera. Entonces son niños que están un poquito más firmes. A nivel psicoterapéutico, pues siempre será un poco más corto en el tiempo que los otros que están más desorganizados. También los subtipos, por lo tanto, igual que hablamos de la parte psíquica y de lo que hay debajo para ayudar en la psicoterapia, es lo mismo y es coherente con los fármacos que le vienen bien y le vienen mal. Como veis aquí en la pantalla, la clasificación basada en la respuesta de los niños al tratamiento no está claramente establecida. ¿Por qué? Porque en la psiquiatría biológica no se tiene en cuenta esa formación de la personalidad previa. Como hubo varios fármacos que se sacaron al mercado, ¿no? Los primeros derivados anfetamínicos y después otros diferentes, se vio que muchos niños funcionaban bien con el metilfenidato, sobre todo aquellos con mucha hiperactividad, y con las anfetaminas, pues es como la parte biológica, los mamíferos incluidos. Si un individuo se mueve y le pones muchísimas anfetaminas, se queda parado y por lo tanto pues puede aprender más información de fuera y en el colegio ser más llevaderos. Si se da poquita anfetamina, pone como motos, pero si se da mucha ya se produce una deplección y los niños están más parados, y al no tener parte de esa defensa hipomaníaca hacia afuera, la tapamos, la aplastamos con los fármacos, entonces recibe más. ¿Por qué no primamos o no deberíamos primar los fármacos? Porque es pan para hoy, hambre para mañana, es decir, esas dificultades no las arreglamos. Es más, al darla y el niño continuar creciendo en edad con los mismos problemas subyacentes de debajo, cuando quitemos el metilfenidato o cualquiera de los fármacos que utilicemos, ¿qué tenemos? Pues el mismo niño, pero ya más mayor.
atendiendo a más presiones desde fuera y que ha pasado a otra etapa sin haber adquirido las previas, sin haber adquirido más habilidades en las previas o con las dificultades de antes, y añadimos que ya ha pasado a la etapa siguiente. Por lo tanto, niños que han estado años con tratamientos farmacológicos, después nos toca tratar desde el principio. Por eso es bueno siempre, pongamos o no pongamos fármacos, que eso depende mucho del medio, de lo disruptivo que sea, etcétera, hay que empezar por esa parte psicoterapéutica desde el principio, para no llevar los problemas más adelante hacia un futuro y que sea peor. En el siguiente de los trastornos, en el que hablamos del negativista desafiante, los trastornos negativista desafiante que han salido en las últimas clasificaciones serían el previo trastorno disocial, que no cumple todos los criterios o que es muy leve. En el trastorno disocial, ¿qué es el trastorno disocial? En los adultos hablamos de trastorno antisocial de personalidad. Cuando los niños no tienen esa autonomía, no se tienen esos mismos medios de relación con el exterior, las conductas no van a ser iguales. Y esto es unas clasificaciones, para que todo el mundo nos entendamos, basadas en cosas objetivas que suceden hacia afuera: si corta, si pega, si mata, si roba. Y por lo tanto, en los niños con un físico todavía más pequeño, menos autonomía, menos posibilidades del medio, obviamente esos criterios hay que cambiarlos para poder ajustarlos mejor. Además, generalmente no se ponen esas etiquetas tan estrictas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es difícil, sobre todo si no tienes esa formación previa, distinguir entre, especialmente en la adolescencia, entre lo que hablamos al principio de las crisis normativas y crisis no normativas. Es decir, si esas aparentes alteraciones conductuales de enfados que saca hacia el medio, algunas veces explosivas, es bueno, es necesario, es normal o no es normal, para no poner una pegatina de trastorno de personalidad a un chaval que pasa por una adolescencia normal. Entonces solamente ponemos las mismas pegatinas que los adultos de trastorno de personalidad en las clasificaciones internacionales cuando son mayores de edad, y eso es una forma también de no estigmatizar a los niños. Otra es el paso desde pediatría de edad adulta, en la que en muchas ocasiones ni siquiera las historias clínicas se pasan entre sí o son compartimentos de datos cerrados. Eso conlleva una pérdida de datos, pero también en este caso de una menor estigmatización. En el caso de que esos comportamientos sean extremadamente disruptivos, ya pasamos a un nivel diferente, y debajo vemos que también existe a nivel dinámico, para entender a ese niño, alteraciones muy graves y mucho mayores. Como hablamos al principio, ¿no? Clasificación en Bergeret: neuróticos, límites, psicóticos, estabilizaciones con un barniz hacia la neurosis, que sean las caracteropatías, con un barniz hacia la psicosis, que sean los perversos. En esa, que es más sencilla que en la de Lacan posterior, cuando existe un comportamiento perturbador de hacer daño hacia los demás, de mentir, de robar, de utilizar armas, de allanamientos de morada, de coacciones hacia los demás, de hacer sufrir, incluso con crueldad hacia animales, incendios, abusos, etcétera, ya estamos hablando de que hace daño al medio, tanto si no le importan los demás como si disfruta haciendo daño. Entonces estamos aquí en una organización psíquica de ese menor de edad, inicialmente de esa loza, de esa organización límite, pero una organización límite en la cual es extrovertido porque tiende hacia afuera, y de una organización más baja porque no ha aprendido a relacionarse, a vincularse de forma correcta con las personas de su alrededor. En el caso de los límites que no han conseguido estabilizarse, sufren, se alteran, bajan, se apoyan en los demás para que les protejan, para que se frustren y estén ahí para desahogarse. Podemos decir que incordian, que fastidian a los demás, pero ahí se quedan. Cuando, sin embargo, existe un daño específico hacia el resto,
ponemos de manifiesto ya ese daño del objeto hacia afuera, del objeto psíquico, es decir, hacia afuera de esas personas. Inicialmente las que han hecho de objetos maternos paternos, de las figuras principales de alrededor, pero posteriormente se traslada por transferencia al resto de personas con las que se encuentran, ya sean compañeros, que serían los hermanos, o ya sean otras figuras de fuera, sustitutos paternos, es decir, profesores, etcétera. Cuando no ha existido esa aceptación de una autoridad, etcétera, pues existe un rechazo hacia esa autoridad. Cuando uno no acepta a sus iguales, existe un rechazo hacia los iguales y es cuando suceden este tipo de problemas. Hablamos en este caso en los adultos, ¿no? Hablaríamos de los psicópatas. Igual que otros términos han caído en desuso, como la clasificación de la inteligencia, de la imbecilidad o la idiocia, que han sido utilizados después en la sociedad como insultos, y se ha ido cambiando los nombres para hablar de retraso mental, grave, moderado, leve. O en la histeria ha pasado a ser un insulto y además modificado para hablar de una histérica, de una persona muy nerviosa. Que eso es incorrecto, es otra cosa, pero el caso es que es una palabra que ya no denota solamente una parte médica, una parte de una clasificación, sino que es vivida de forma despectiva y se han ido cambiando. Entonces habla de histriónica, por ejemplo, en este caso, y en el DSM de personalidad histriónica o trastorno histriónico de la personalidad. Pues aquí el término de psicópata, psicopatía, cae más en desuso, porque es utilizada además de forma más, es peor utilizada. Psicopatía implicaría simplemente una apatía, significa una alteración en la personalidad. Y también para hacerlo más específico, hablamos se cambian las palabras. Trastorno antisocial implicaría, ¿no?, de esa parte biopsicosocial que tiene problemas hacia la sociedad, no solamente como causa, sino como consecuencia. Va contra la sociedad, sería. Trastorno disocial, pues es un descafeinado que hacemos para poder entendernos entre nosotros al hablar de que un menor de edad está teniendo problemas con su ambiente más inmediato y produce unas perturbaciones, tiene unas alteraciones de conductas muy, muy disruptivas que influyen en su medio, en todas las facetas, familiar, escolar, ambiental. Y existe, ¿no?, ese problema de interrelación con el medio. Como hemos hablado de esas organizaciones límites que no han llegado a diferenciarse de forma correcta con su madre, que no son autónomos, que no se diferencian, si tiene mucha presión el niño ya se le ve en definiciones, en los dibujos que hacen, por eso son importantes los dibujos que hacen los niños, cualquier test proyectivo en el cual hay un folio en blanco y alguien plasma algo, pues lo plasma desde su cerebro. Bueno, pues a nivel de una entrevista en la que son las palabras lo que cuentan, o dibujos proyectivos o escritura, se pone todo desde sí mismo. Y ahí también se ve esa falta de diferenciación con respecto a la madre. Eso conlleva una serie de dificultades por las cuales no puede defenderse mejor del medio, y esos mecanismos de defensa, en caso de que el paciente sufra, son más inmaduros y los utiliza con mayor frecuencia e intensidad, como hemos hablado antes, por ejemplo, de la defensa maníaca, que es la que prima en los niños con esas dificultades, que muchos de ellos terminan con un diagnóstico de TDAH y muchos de ellos con derivados anfetamínicos tratados durante años, haciendo que esos problemas los traslade y los continúe en la vida adulta hasta llegar a la adolescencia. Cuando ese yo está pobremente diferenciado en esos aspectos, si esa pobreza es mayor y tiende a ser más extrovertido, hablaríamos de esos pacientes que tienen, hablamos en los adultos de antisociales,
es decir, de organizaciones pobremente diferenciadas, que en los adultos hablaremos de los componentes antisociales, y en los niños nos limitamos a poner la palabra disocial, o incluso, si es más leve, ¿no?, a conformar ese trastorno negativista desafiante. Hablamos de un problema del superyo en este caso. Si os acordáis, antes hemos simplificado los TDAHs hablando de que tienen un problema del yo porque no alcanzan a crear unos mecanismos defensivos adecuados, aunque estaría alterado en el fondo ideal yoico, que es lo anterior, la pieza de origen al superyo, que lo llamamos de otra forma porque, como no está separado todavía de la madre, no llega a llamarse superyo, se llama ideal yoico. Pero en este caso, en los que esa estructura está más pobremente diferenciada, hablamos de un problema con el superyo. A nivel psíquico, esos niños generalmente no han tenido unas normas externas, no han tenido unas verbalizaciones y unas conductas justas de su padre, de su madre, de sus abuelos, o si la han tenido ha sido durante breves espacios de tiempo y no las ha entendido, no las ha introyectado. Si uno tiene una frustración y se le da cariño para contenerla, e incluso se le explica por qué sucede, pues es mucho más llevadero, es más fácil de disminuir esa inquietud, de poder sobreponerse al enfado, de que la envidia con la que todos nacemos con mayor o menor proporción pueda apagarse. Sin embargo, si existen unos comportamientos, por ejemplo en la familia, de muchas diferencias entre los hermanos, eso incrementa, potencia la envidia con la que se nace. Primero no se frena, no se ayuda a madurar, pero si se repite en el tiempo una discriminación clara y evidente, pues esa envidia no es que le ayudes a taparla, a mermarla con amor y con cariño, sino que aumenta. Si no se pone unas normas adecuadas, el cariño que se da no llega a poder compensar esa envidia y esa destructividad que también se crea. Sería como poner arena en una bolsa con agujeros. Si no ponemos normas, no tapamos los agujeros, y aunque metamos un cariño, ese cariño no se queda en el niño y se va perdiendo. Si esas normas que se ponen son muy injustas o bien son violentas, el niño las va a rechazar a nivel interno porque no es capaz de tolerarlas. Por lo tanto, esas normas se expulsan. Eso tiene dos consecuencias. Uno, que el niño intente poner sus propias normas, crearse unas normas propias que después impondrá a los demás. Y en segundo término, no aceptar ninguna norma allí donde vaya. Por eso hablamos de, para simplificar, una patología del superyo. En este caso tampoco llega a ser un superyo al uso, y también sería una problemática del yoico, pero para poder entendernos más rápidamente hablamos de esa patología del superyo porque el niño no ha llegado a introyectar esas normas externas, no se le han dado una forma adecuada, no las ha entendido, ha existido violencia y el niño no ha podido aceptar esas normas por las que continuar. Ese cariño, si es que ha recibido, no se puede mantener por lo menos gran parte de ello porque, ponemos el ejemplo de la bolsa, se pierde. Al perderse esa parte no tiene una valoración correcta de esos objetos alrededor y tenderá o a no importarles que le haga daño o a utilizarlos en su beneficio para ir para adelante, estilo psicopático. Los niños con trastorno disocial, por lo tanto, si son más listos, más inteligentes, tendrán inicialmente menos problemas disruptivos e incluso se podrán llevar aparentemente bien con los profesores. ¿Por qué? Porque el niño tenderá a saber lo que quiere el profesor y así no le importa mucho esfuerzo a poder dárselo y así obtiene beneficios con su buen comportamiento del profesor. De la misma forma que muchos criminales que están en la cárcel pueden tener un comportamiento magnífico e incluso lograr salir antes de tiempo, tener permisos, etcétera, y después delinquen. ¿Por qué? Porque es lo que les gusta, porque no tiene esas normas introyectadas. Pero muchos de ellos, repito, si son inteligentes, son capaces de anticipar las consecuencias y por lo tanto de frenar algún tipo de conductas mientras se le vea, obviamente. Por eso muchas veces menores que simplemente mienten, manipulan,
no van a la escuela, aparentemente son menos disruptivos y sin embargo interiormente tienen la misma psique y problemas psíquicos que otros que son mucho más disruptivos y tienen mucho más problemas y por ejemplo roban de una forma manifiesta y les pillan pronto. Si utilizan el medio alrededor y motivado por esa envidia, la envidia significa, ¿no?, querer lo que otros quieren, apoderarse de ello y además fastidiar al otro. Por lo tanto implica el hacer daño a otros. Los niños disociales que sean menos inteligentes tenderán más al robo o a que esas intimidaciones y esas agresiones al exterior se le vean más. Sea más inteligente o menos inteligente el niño a nivel psíquico es algo parecido. ¿Por qué? Porque utiliza el medio para conseguir lo que quiere sin importarle el otro. Si hablamos de que existe ya, como hablábamos antes de Bergeret, esas estabilizaciones hacia la psicosis, esas perversiones como tal, que Lacan las considera ya individuos aparte, por separados de que son muy pequeños, tendremos unas perversiones muy determinadas, de hacer daño a los demás de una forma muy determinada. Podemos entender también mejor, por ejemplo, en el caso de los pirómanos o de otros trastornos del comportamiento que hablábamos antes, que son muy distintos del trastorno del control de impulsos. Algunos de ellos formarán parte de individuos perversos y por lo tanto, aunque nos fijemos solo en un síntoma que se repite de quemar, etcétera, si hacemos una entrevista más en profundidad y ese individuo miente, manipula, ¿no?, es decir, engaña, llama por teléfono a los bomberos para que vayan antes, después hay otra bomba para que muera algo, terminan utilizando el medio para conseguir sus impulsos y en este caso además disfruta haciendo daño a otros y teniendo unas satisfacciones, unos placeres muy particulares, por dejarlo ahí, por no profundizar en ese caso más. Entonces, estos niños con trastorno disocial tendrán esa patología del superyo, de esas normas externas que no han introducido y motivados por esa envidia querrán hacer daño hacia afuera. Es muy grave. Igual que hablamos antes de los grandes de las urgencias psiquiátricas, que serían el suicidio y la psicosis, que hay que frenar a tiempo y desde atención primaria identificar, si es posible, los pacientes graves en uno de estos sentidos, es decir, sobre todo los pacientes presicóticos, las estructuras psicóticas que empiezan a dar una clínica peculiar para poder diagnosticarlo, derivarlo a tiempo, incluso tratarlo ya de antemano. En la parte y en la del suicidio de derivar a tiempo y de frenarlo, ¿con qué? Con un fármaco sedante. En muchas ocasiones se ponen en las asociaciones nacionales de prevención del suicidio, se suele utilizar un antipsicótico sedante a baja dosis, unas benzodiazepinas, unos fármacos estabilizadores anticomiciales también a dosis bajitas, cualquier cosa que frene esos impulsos. Bueno, pues como ya dijimos en las urgencias psiquiátricas, también existen los pacientes más difíciles de tratar. Los psicópatas serían el mayor ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque ellos no sienten que tengan un conflicto dentro, porque están de acuerdo con sus impulsos. No han introducido unas normas por las cuales quieran mantener el amor y el cariño de las personas cercanas a ellos, porque no le han despertado cosas positivas y solo han potenciado su envidia, porque quieren hacer daños a otros. Como no tienen ese conflicto dentro, no existe ese sufrimiento interior que les lleve a pedir ayuda. No tienen tampoco ese concepto mental de que tienen un problema ellos, sino, como mucho, que les han pillado y tienen unos problemas legales o unas dificultades sociales. Si van al consultorio de atención primaria, al consultorio especializado, será porque le lleven de la oreja sus padres en un momento determinado, o bien porque ya hayan tenido problemas escolares graves o vengan por obligación con la policía. Ahí, como son pacientes que no tienen ese sufrimiento interno, que no van a poner ellos carne en el asador para poder mejorar en ese desarrollo evolutivo suyo, lo primero es poner fármacos
sedantes que disminuyan esa energía, ese ergotono suyo, para que no hagan daño a los demás. Es bueno un seguimiento policial o de institucional si no ha llegado hasta ese punto, y desde luego familiar. ¿Para qué? Para tener controlado a ese individuo para que no haga daño a otros. Lo que muchas veces, cuando sobre todo el individuo tiende más a esa extroversión y por lo tanto a tener más contactos con otros, a utilizar y a dañar, o tiene una perversión específica de hacer daño a otros, es lo más grave. Por lo tanto, sería bueno poner un fármaco intenso y tenerlo controlado. ¿Para qué? Para que se siga poniendo ese fármaco y para que ese control externo sea mayor. Antes hablaba de los trastornos disociales como carne de cañón, en el sentido de que son, o carne de prisión, por ser otra expresión muy descriptiva para decir que al tener problemas con la sociedad termina incumpliendo muchas leyes y por lo tanto siguiendo ese camino hacia la cárcel. En estos casos se intenta muchas veces psiquiatrizar un problema. Podemos entender desde el punto de vista, pero el riesgo está en psiquiatrizarlo todo. Y eso no es positivo. ¿Por qué? Porque si se trata como enfermos a pacientes que disfrutan haciendo daño a los demás, tendemos a cuidarlos, a sobreprotegerlos, desde el punto de vista legal, a que no cumplen castigos o penas, o a taparlos, ¿no? Atendiendo a los problemas que tuvo en una etapa previa. No, ya es mayor de edad, ya comprende las cosas, ya discrimina lo bueno de lo malo, y si fuera un psicótico, por ejemplo, no, eso es distinto, porque no tendría ese contacto con la sociedad. Pero aquí, que hablamos de los trastornos disociales, antisociales, en los que no existe esa pérdida de realidad tan grande como en los episodios psicóticos, conoce las cosas, sabe por qué las hace y no le importa. Y es más, en ocasiones incluso disfruta. Eso es bueno saberlo para no psiquiatrizar, para no tapar esas responsabilidades exteriores, para tratarle como una persona con todas sus responsabilidades, buenas y malas, y si hace daño a los demás, que tenga una consecuencia, por supuesto. Por eso es importante conocer desde el principio, desde las tópicas, las etapas y las estructuras, para saber con mayor formación qué es lo que subyace a unas determinadas alteraciones de conducta. Hablamos de la parte biopsicosocial, si os recordáis al principio, igual que en todas las enfermedades, desde un infarto al cáncer. ¿Por qué? Porque en esa parte social también es bueno saber si ese individuo desde fuera ha visto mucha violencia y si esa violencia es normal. Si hablamos de alguien que ha estado en la Barranquilla o en zonas especiales, por ejemplo, de Cali, por nombrar un país diferente de Chile y de España, que existen en esas zonas más violencia, o en algunas zonas de Brasil que la violencia es llamativa, por ejemplo, los niños que han crecido en ese ambiente, cuando se enfaden, tenderán a reproducir de una forma más violenta sus enfados. Pero pueden ser individuos que tengan una buena relación con su familia, que quieran y que tengan sentimientos de gratitud. Por eso ese modelo biopsicosocial nos recuerda que esa parte social es bueno saberla y atenderla, por si viene como inmigrante y de repente causar unos problemas y unos disturbios. Es muy bueno en esa entrevista ver si existen otras facetas en ese individuo, de ver ese diagnóstico estructural, de ver si está pegado en la realidad o no, de saber qué parte hace consciente y cuál no, de ver cuáles son los síntomas que nos orientan hacia si hay alguna fijación en una etapa determinada, o si siendo un adolescente si está pasando pues unas dificultades normales, unas crisis normativas que decíamos antes, a pesar de que sea muy manifiesta la alteración conductual posterior. Para no filiar incorrectamente de trastorno disocial a un adolescente que simplemente haya visto más violencia a su alrededor y en el momento normal de enfado lo haga de una forma más violenta. Que un niño pegue a otro inicialmente es una causa de atención, es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado de no poner una pegatina rápidamente o de tratar rápidamente, sino de ver y de dedicar más tiempo, si es posible, o de derivarlo para que se le pueda ver desde fuera de una forma, en una entrevista más en profundidad, qué es lo que hay debajo. Igual que
un trastorno puntual puede haber debajo, ¿no?, esa parte biológica, es en un retraso mental, y por lo tanto su comportamiento es diferente. Saben perfectamente las responsabilidades y también pueden hacer frente a cualquier castigo, pero dado a que su nivel cognitivo es menor, nuestra ambición, por ejemplo, en psicoterapia sería menor. Y también esa supervisión desde fuera tendría que ser mayor en un niño con retraso mental. ¿Por qué? Porque sus enfados pueden ser muy peligrosos, aunque no exista en muchas ocasiones una maldad, a menos que tengan esa organización pseudo perversa, que entonces compartirían otra serie de cosas, de elementos organizativos a nivel psíquico. Por eso es importante conocer esto para saber lo que hay debajo. Dentro de los trastornos disociales hablaremos sobre todo de esa patología del superyo en el que las normas externas han sido rechazadas, ya sea por violencia o por falta de comprensión a esas medidas externas. La mayor parte de las veces ni siquiera han tenido normas, y ese sujeto tiende a hacer daño a los demás. En muchas ocasiones también es bueno que los profesores estuvieran alertados. Desde este punto de vista siempre nos llegan a los médicos, a nosotros y sobre todo a los centros de salud, a los médicos de familia, de cabecera, generalistas, porque siempre todos los niños tienen un catarro, todos los adultos también los tenemos, y por lo tanto acudir a consulta. En muchas ocasiones ese niño que estaba diciendo, si os fijáis bien en los ítems, está en el trastorno disocial, desde un niño que agreda con arma blanca, con pistola, o que robe, ¿no?, que es muy manifiesto. Cumpliría los mismos ítems un niño que solamente manipula, intimida o haga novillos. Y es muy destacado el aproximarse a ello, porque si su nivel relacional con otros es de intimidación, es de, al fin y al cabo, de maltrato con los demás, tendremos esa misma base de trastorno disocial, aunque inicialmente no sea tan disruptivo. Tendremos los futuros maltratadores, y eso es muy importante verlo, aunque el nivel de disrupción sea menor. Espero que la charla haya sido formativa, instructiva, y espero que en la práctica clínica sea útil. Muchas gracias a todos por estar ahí.